Esta historia me la envió Roberto, un seguidor del canal que vive en un pueblo pequeño de las montañas. Me escribió hace unas semanas y, honestamente, su relato me dejó sin dormir esa noche. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Ahora, déjame contarte lo que le sucedió a Roberto cuando era apenas un niño de 7 años, en una casa que su familia nunca debió haber comprado. Lo que escucharás a continuación involucra algo antiguo, algo que no debería existir, pero que su familia descubrió de la peor manera posible. Tengo 32 años ahora, pero lo que voy a contar sucedió cuando apenas tenía 7. Han pasado 25 años desde entonces, y aún hay noches en las que despierto sudando frío, recordando aquella casa, recordando lo que vivimos allí, recordando lo que mi madre hizo para salvarnos. Todo comenzó cuando mis padres compraron una casa vieja en las afueras del pueblo. Era 1999, y mis padres buscaban algo espacioso y económico. La casa cumplía ambos requisitos con creces. Estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles antiguos y silencio. Era grande, demasiado grande para una familia de 4 personas. Mis padres, mi hermana mayor Elena, que tenía 12 años, y yo. Recuerdo el día que nos mudamos. Era un sábado de marzo, y el cielo estaba gris, amenazando lluvia. La casa tenía 2 pisos, paredes de piedra gruesas, y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz. Olía a humedad y a algo más, algo que entonces no supe identificar, pero que ahora reconozco como el olor del miedo antiguo, impregnado en las paredes. Mi padre estaba emocionado. Él era carpintero y veía potencial en cada rincón. Mi madre, en cambio, apenas sonreía. La recuerdo parada en el umbral de la puerta principal, mirando hacia el interior con una expresión que entonces no entendí. Ahora sé que era aprensión. Algo en ella ya lo presentía. Los primeros días fueron normales. Bueno, tan normales como pueden ser cuando te mudas a una casa que cruje por las noches y donde cada sombra parece más oscura de lo que debería. Elena y yo compartíamos el cuarto más grande del segundo piso, con 2 camas separadas por un pequeño buró. Nuestras ventanas daban al bosque que rodeaba la propiedad. La primera señal llegó 3 noches después de mudarnos. Yo estaba profundamente dormido cuando me despertó el sonido de pasos. No eran pasos normales, eran lentos, arrastrados, como si quien caminara tuviera dificultad para mover los pies. Venían del pasillo, justo fuera de nuestro cuarto. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, con el corazón golpeándome el pecho. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Esperé, conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos continuaron, alejándose hacia las escaleras. A la mañana siguiente le pregunté a Elena si había escuchado algo. Ella me miró con los ojos muy abiertos y asintió lentamente. «Los pasos», susurró. Yo también los escuché. Le contamos a mamá durante el desayuno. Papá se rió, diciendo que eran solo los sonidos normales de una casa vieja asentándose. Pero mamá no se rió. Ella apretó su taza de café con ambas manos y nos miró fijamente. «Si escuchan algo por la noche», dijo en voz baja, «no salgan de su cuarto. ¿Me entienden? No salgan por ningún motivo». Su tono nos asustó más que los propios pasos. Durante las siguientes semanas, los pasos se volvieron una constante, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada, siempre el mismo patrón. Caminaban por el pasillo, se detenían frente a nuestra puerta, y luego bajaban las escaleras. Elena y yo nos acostumbramos a esperarlos, acurrucados juntos en una de las camas, tapándonos los oídos. Pero los pasos eran solo el comienzo. Una tarde, mientras jugaba solo en el patio trasero, encontré algo extraño. Detrás del cobertizo de herramientas, había un área donde la hierba no crecía. Era un círculo perfecto de tierra seca, de unos 2 metros de diámetro. En el centro había piedras dispuestas en un patrón que no entendí entonces, pero que ahora sé que era un símbolo de protección o de invocación. Toqué una de las piedras. Estaba fría, incluso bajo el sol de la tarde. En el momento en que mis dedos rozaron su superficie, sentí algo, una presencia, como si alguien hubiera aparecido detrás de mí, observándome. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie.
solo los árboles meciéndose con el viento y el cobertizo con su puerta entreabierta. Corrí de vuelta a la casa sin mirar atrás. Esa noche, los pasos sonaron diferentes, más pesados, más decididos, y esta vez no se detuvieron frente a nuestra puerta. La manija comenzó a moverse. Elena me agarró la mano con tanta fuerza que dolió. Miramos fijamente la puerta, viendo cómo la manija giraba lentamente, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Habíamos cerrado con seguro, pero el seguro era viejo y endeble. «Mamá», susurró Elena, pero su voz no salió. Estaba paralizada de miedo. La manija dejó de moverse. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir algo al otro lado de la puerta, algo que nos estaba evaluando, decidiendo qué hacer a continuación. Entonces escuchamos un rasguño, uñas o algo similar, deslizándose lentamente por la madera de la puerta de arriba hacia abajo. El sonido me puso la piel de gallina. Duró solo unos segundos, pero se sintió como horas. Finalmente, los pasos se alejaron, bajando las escaleras con la misma lentitud arrastrada de siempre. A la mañana siguiente examinamos la puerta. Había marcas, 5 líneas verticales profundas en la madera, como si alguien hubiera arrastrado garras afiladas de arriba hacia abajo. Mi padre las vio y se puso pálido. Esta vez no rió. Esta vez no dijo que eran solo sonidos de una casa vieja. «Voy a poner un cerrojo nuevo», murmuró. «Uno más fuerte». Mi madre no dijo nada, solo nos miró a Elena y a mí, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que los pasos o las marcas en la puerta. Vi miedo verdadero. Esa tarde, mientras mi padre trabajaba en instalar el nuevo cerrojo, mi madre me llevó aparte. Me sentó en la cocina y puso frente a mí una taza de chocolate caliente. «Roberto», dijo, usando mi nombre completo, algo que rara vez hacía. «Necesito que me cuentes todo lo que has visto o escuchado, todo, sin importar cuán extraño sea». Le conté sobre el círculo en el patio, sobre las piedras, sobre la sensación de ser observado. Vi cómo su expresión se volvía cada vez más sombría. «¿Tocaste las piedras?», preguntó. Asentí, sintiéndome culpable sin saber por qué. Mi madre cerró los ojos y respiró profundo. «Tu abuela me enseñó cosas», dijo finalmente. «Cosas que nunca pensé que tendría que usar. Cosas sobre protección, sobre cómo mantener alejado lo que no debería estar aquí». No entendí completamente lo que quería decir, pero asentí de todos modos. Esa noche, mamá nos puso a Elena y a mí pequeñas bolsitas de tela bajo las almohadas. Olían a hierbas y a algo dulce que no pude identificar. Nos dijo que no las abriéramos, que solo las mantuviéramos cerca. «Estas los protegerán», dijo, «pero tienen que hacer exactamente lo que les diga. Si escuchan pasos esta noche, no se muevan, no miren hacia la puerta, y sobre todo, no respondan si escuchan que alguien llama sus nombres». «¿Llamar nuestros nombres?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Puede intentar hacerlo», respondió mamá, «para que abran la puerta, pero no importa cuán familiar suene la voz, no es real, ¿entienden?». Asentimos, aunque yo no entendía realmente. ¿Quién llamaría nuestros nombres? ¿Y por qué sonaría familiar? Esa noche lo descubrí. Los pasos comenzaron a la hora habitual, pero esta vez eran múltiples. No uno, sino varios pares de pies arrastrándose por el pasillo. Se detuvieron frente a nuestra puerta, y por un momento hubo silencio. Entonces escuché mi nombre. «Roberto». Era la voz de mi padre, pero mi padre estaba durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo. Lo sabía porque había escuchado sus ronquidos antes de dormirme. «Roberto, abre la puerta. Papá necesita hablar contigo». Elena me apretó la mano. Ella también lo estaba escuchando. Me mordí el labio para no responder, recordando las palabras de mamá. «Roberto, por favor, papá está herido. Necesito que abras la puerta». La voz sonaba exactamente como mi padre. El mismo tono, la misma cadencia, pero había algo mal en ella. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir náuseas. «Elena», dijo otra voz. Esta era de mujer, joven, sonaba como mi hermana mayor, pero Elena estaba junto a mí, temblando. «Elena, soy yo.
Abre la puerta, estoy asustada. Miré a mi hermana. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero mantuvo la boca cerrada. Nos aferramos el uno al otro, apretando los ojos con fuerza. Las voces continuaron durante lo que pareció horas, alternando entre nuestros nombres, suplicando, ordenando, amenazando sutilmente, pero nunca abrimos la puerta, nunca respondimos. Finalmente, justo antes del amanecer, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, mi madre nos encontró dormidos en la misma cama, aún agarrados de las manos. Nos despertó suavemente y nos llevó a la cocina. Mi padre ya estaba allí, luciendo como si no hubiera dormido. Tenemos que irnos, dijo mi madre. No podemos quedarnos aquí. No podemos, respondió mi padre. Acabamos de comprar esta casa. Gastamos todos nuestros ahorros. No tenemos a dónde ir. Entonces yo arreglaré esto, dijo mi madre con una determinación que nunca le había escuchado. Pero necesito que me dejen hacerlo a mi manera, sin preguntas. Mi padre la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Durante los siguientes 3 días, mi madre nos envió a Elena y a mí a quedarnos con mi tía en el pueblo. No nos dijo qué iba a hacer, solo que cuando regresáramos, todo estaría mejor. Cuando finalmente volvimos a casa, algo había cambiado. No podía verlo exactamente, pero podía sentirlo. El aire era diferente. La casa ya no se sentía tan pesada, tan opresiva. Mi madre lucía exhausta. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente, pero sonrió cuando nos vio y nos abrazó con fuerza. Ya está, dijo. Ahora están a salvo. Esa noche, por primera vez desde que nos mudamos, no escuchamos pasos. Pasaron semanas, luego meses. La casa se sentía normal. Podíamos dormir sin miedo. Los pasillos ya no se sentían amenazantes. Incluso el círculo de piedras en el patio trasero había desaparecido. Mi padre lo había cubierto con tierra fresca y había plantado flores encima. Yo empezaba a olvidar, como solo un niño puede hacerlo. Pero una noche, unos 6 meses después, me desperté sediento y bajé a la cocina por agua. Era tarde, probablemente las 2 de la madrugada. Encontré a mi madre sentada a oscuras en la mesa de la cocina, con una taza de té frío entre sus manos. Tenía la mirada perdida, fija en la ventana que daba al patio trasero. «Mamá», susurré. Ella se sobresaltó, luego me vio y forzó una sonrisa. «¿Qué haces despierto, cariño?» Tenía sed. Me acerqué a ella. «¿Estás bien?» Ella me miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Ven aquí», dijo finalmente, palmeando su regazo. Me senté en sus piernas como hacía cuando era más pequeño. Ella me abrazó y apoyó su barbilla en mi cabeza. «¿Recuerdas lo que pasaba antes?», preguntó suavemente. «¿Los pasos? ¿Las voces?». Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Tu abuela me enseñó muchas cosas», continuó. «Me enseñó sobre las protecciones, sobre las hierbas, sobre los rituales antiguos, pero también me enseñó sobre los pactos». «¿Pactos?», pregunté. «A veces», dijo lentamente, «cuando algo oscuro se aferra a un lugar, la única manera de quitarlo es negociar, ofrecerle algo a cambio de que se vaya». Sentí como su corazón latía contra mi espalda, rápido y pesado. «¿Qué le ofreciste?», susurré. Mi madre no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «Tiempo», dijo. «Le ofrecí mi tiempo, 20 años de mi vida a cambio de que los dejara a ustedes en paz. A ti, a Elena, a tu padre, para que pudieran vivir sin miedo en esta casa». No entendí completamente lo que quería decir. No entonces, pero vi cómo sus manos temblaban, cómo miraba por la ventana como si esperara ver algo en la oscuridad. «Mamá», mi voz tembló. «¿Estás asustada?». Ella me apretó más fuerte. «No por ustedes», susurró. «Nunca por ustedes». Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. Me besó en la frente y me envió de vuelta a la cama. Me quedé dormido casi inmediatamente, como solo un niño puede hacerlo, sin comprender realmente el peso de sus palabras. Los años pasaron. La casa se convirtió en nuestro hogar.
Elena y yo crecimos allí sin más incidentes. Los pasos nunca regresaron. Las voces nunca volvieron a llamarnos. Era como si nada hubiera pasado, pero yo notaba cosas pequeñas. Como mi madre a veces se quedaba mirando al vacío con una expresión distante, como ocasionalmente se tocaba el pecho, como si le doliera, como parecía cansada, más cansada de lo que una mujer de su edad debería estar. Cuando cumplí 18 años y me fui a la universidad, mi madre parecía haber envejecido 10 años más. Mi padre lo atribuía al estrés, al trabajo, a la vida normal. Pero yo recordaba aquella noche en la cocina, recordaba sus palabras sobre el pacto, sobre ofrecer su tiempo. 5 años después, cuando tenía 23, recibí la llamada. Mi madre había sufrido un colapso. Los doctores decían que su corazón estaba débil, inexplicablemente débil para una mujer de 47 años. No entendían por qué. Todas las pruebas mostraban que debería estar saludable, pero su cuerpo simplemente se estaba apagando. Fui al hospital de inmediato, la encontré en la cama, conectada a múltiples máquinas pero consciente. Me sonrió cuando entré, esa misma sonrisa suave que recordaba de mi infancia. «Cuéntame sobre la universidad», dijo con voz débil. «¿Cómo van tus clases?» Hablamos de trivialidades durante un rato, pero finalmente no pude contenerme más. «Mamá», dije tomando su mano, «aquella noche en la cocina, cuando tenía 7 años, me dijiste que hiciste un pacto, que ofreciste 20 años de tu vida». Ella cerró los ojos y suspiró. Pensé que lo habrías olvidado. «Han pasado exactamente 20 años», susurré. «Desde que nos mudamos a esa casa hasta ahora, 20 años». Mi madre abrió los ojos y me miró directamente. En su mirada vi resignación, pero también paz. «Valió la pena», dijo. «Cada segundo, ustedes crecieron a salvo, felices, sin miedo, eso es lo único que importaba. Pero tú sabías que esto pasaría». «Sí», dijo simplemente. «Tu abuela me advirtió sobre el costo de los pactos. Nada es gratis en este mundo, Roberto, especialmente cuando tratas con lo que habita en las sombras. Pero era la única manera. Esa cosa en la casa no se iba a ir por sí sola, y no iba a dejar de intentar llevarse a uno de ustedes. Preferí darle lo mío a que tocara a mis hijos». Lágrimas corrían por mi rostro. «No es justo. La vida rara vez lo es», dijo ella, apretando débilmente mi mano. «Pero escúchame bien, Roberto. No te arrepientas por mí. No cargues con culpa. Yo tomé esta decisión con los ojos abiertos. Lo haría 1000 veces más. Ser madre significa hacer sacrificios. Este fue el mío». «¿Duele?», pregunté, apenas capaz de hablar. «No», mintió, pero yo sabía que mentía. «Solo estoy cansada, muy cansada». Mi madre murió 3 días después. Su corazón simplemente se detuvo a las 3 de la madrugada. La misma hora en que los pasos solían caminar por el pasillo de aquella casa. En el funeral, Elena me apartó. Ella también recordaba. Ella también había hecho las cuentas. 20 años, susurró. Nos dio 20 años de paz y le costó la vida. Asentí, incapaz de hablar. «¿Crees que ella sabía?», preguntó Elena. «¿Exactamente cuándo?». «Creo que siempre lo supo», respondí. «Y creo que cada día, cada hora, sabía que se estaba acercando. Pero nunca nos lo hizo sentir. Nunca nos hizo cargar con su sacrificio. Vendimos la casa poco después. No podíamos seguir viviendo allí, no después de saber el precio que se pagó por nuestra paz. El nuevo comprador era un hombre joven, soltero. Le advertimos que la casa tenía historia, pero él solo se rió y dijo que no creía en fantasmas. No sé si debí haberle contado más. No sé si los pasos regresaron después de que nos fuimos, o si el pacto de mi madre se extendía a cualquiera que viviera allí. No volví nunca para averiguarlo. Pero a veces, en las noches silenciosas cuando el sueño no llega, pienso en mi madre. Pienso en cómo se sentó a la mesa de la cocina aquella noche, mirando por la ventana hacia la oscuridad, sabiendo lo que había hecho, sabiendo el precio que pagaría. Pienso en los 20 años que nos dio, 20 años de infancia normal, de adolescencia sin miedo, de noches tranquilas sin pasos en el pasillo, o voces imitando a nuestros seres queridos.
Pienso en su amor, tan profundo que estuvo dispuesta a negociar con algo que no debería existir, a vender años de su propia vida para comprar la nuestra. Y me pregunto si, cuando llegó el final, cuando su corazón finalmente cedió en aquella habitación de hospital a las 3 de la madrugada, ella se arrepintió. Me pregunto si en sus últimos momentos pensó que el precio había sido demasiado alto, pero creo que conozco la respuesta. La vi en sus ojos aquella última vez que hablamos. La escuché en su voz cuando dijo que lo volvería a hacer 1000 veces más. Mi madre hizo un pacto. Negoció con la oscuridad. Y pagó el precio completo, exacto, hasta el último segundo. Tengo ahora 32 años. 5 años más de los que ella pudo disfrutar después de salvarnos. Cada cumpleaños, cada año que vivo más allá de lo que ella vivió después de aquel pacto, lo siento como un regalo comprado con su sacrificio. Nunca he vuelto a aquella casa. Nunca he querido saber qué pasó después de que nos fuimos. Pero llevo conmigo sus últimas palabras, la lección final que me enseñó, que el amor verdadero requiere sacrificio, que proteger a quien amas a veces significa pagar un precio terrible, y que algunos pactos, aunque oscuros y dolorosos, valen cada segundo entregado. Mi madre me salvó, nos salvó a todos. Y aunque el costo fue su vida, aunque el precio fue 20 años robados de su existencia, ella nunca vaciló, nunca dudó, nunca se arrepintió. Esa es mi historia, la historia de cómo mi madre hizo un pacto con algo que habitaba en las sombras de nuestra casa, la historia de cómo nos compró 20 años de paz con su propia vida, la historia de un sacrificio que nunca podré pagar, de un amor tan profundo que estuvo dispuesto a negociar con la oscuridad misma. A veces, cuando no puedo dormir, cierro los ojos y puedo escucharla. No los pasos arrastrados de aquella cosa en la casa, sino sus pasos suaves viniendo por el pasillo cuando era niño, acercándose para verificar que estuviéramos bien. Y en esos momentos, en el silencio de la noche, susurro las palabras que nunca pude decirle cuando estaba viva, las palabras que espero de alguna manera pueda escuchar donde sea que esté ahora. Gracias, mamá. Gracias por los 20 años. Gracias por tu sacrificio. Valió la pena. Tu sacrificio valió la pena. Esa es la historia que Roberto compartió conmigo. Me pidió que la narrara porque quería que otros supieran que el amor de una madre no tiene límites, incluso cuando esos límites se extienden más allá de lo que podemos comprender. Si alguna vez has experimentado un sacrificio similar, o si conoces a alguien que haya hecho algo extraordinario para proteger a su familia, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces compartir estas experiencias nos ayuda a honrar a quienes ya no están con nosotros. Cuídate mucho y abraza a los que amas. Nunca sabes qué precio están dispuestos a pagar por tu seguridad. Nos escuchamos en la próxima historia. Hay historias que uno recibe y necesita un momento antes de narrar. Esta es una de ellas. Me la envió un seguidor llamado Andrés, de Venezuela, y lo que describe sucedió durante un trabajo que aceptó por necesidad en un pueblo del interior del país. Andrés no creía en demonios, tampoco creía en pactos, pero hay cosas que uno ve con sus propios ojos que no le dejan otra opción más que replantear todo lo que creía saber. Si tienes una historia que te haya marcado así, escríbeme, me encanta recibir sus relatos. Y si estás escuchando esto por primera vez y te gusta este tipo de contenido, bienvenido. Ahora sí, vamos con lo que le pasó a Andrés la noche que entró a la casa equivocada. Tenía 29 años cuando acepté ese trabajo y ahora tengo 36. Y todavía hay noches en que me despierto a las 3 de la madrugada con el corazón golpeándome el pecho sin saber exactamente por qué. Mi cuerpo recuerda aunque yo intente olvidar. Me llamo Andrés, soy electricista, y en aquella época hacía trabajos por contrato en distintas partes del país porque la situación económica no daba para elegir mucho. Cuando me llamaron para un proyecto de remodelación eléctrica en Cumaná, en el estado Sucre, acepté sin pensarlo 2 veces. 3 semanas de trabajo, alojamiento incluido, pago razonable. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento de mi vida. El proyecto era en una casa grande en las afueras del centro histórico.
propiedad de un señor llamado Don Esteban que vivía en Caracas y que quería remodelar la propiedad para rentarla. La casa llevaba varios años desocupada y la instalación eléctrica era un desastre. Cableado viejo, tableros dañados, tomas que no cumplían ninguna norma vigente. Era un trabajo de fondo, de los que me gustan porque requieren atención y no se pueden hacer a medias. El alojamiento que consiguió el contratista era una pensión a 6 cuadras de la casa, limpia, básica, con desayuno incluido. La dueña de la pensión era una señora de unos 60 años llamada Doña Petra, bajita, de movimientos rápidos y una mirada que parecía calibrarte en cuestión de segundos. El primer día, cuando le dije en qué casa iba a trabajar, se quedó quieta un momento. «¿La casa de Esteban Vargas?», dijo. «¿La del Callejón Bolívar?». «Esa misma», dije. Doña Petra asintió despacio, con una expresión que no supe leer del todo en ese momento, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como precaución. «Termina rápido ese trabajo», dijo. «Y no te quedes después del anochecer». Le pregunté por qué. «Esa casa tiene fama», dijo simplemente, y cambió el tema. No le di importancia. Las casas viejas siempre tienen fama. Es parte de ser viejas. El primer día de trabajo fue completamente normal. Llegué a las 8 de la mañana con mi maletín de herramientas, inspeccioné la instalación existente, hice el diagnóstico, tomé medidas, planifiqué los materiales. La casa era grande, de 2 plantas, con techos altos y paredes gruesas de las que se construían antes. Olía a encierro y a tiempo detenido, ese olor característico de los espacios que llevan mucho tiempo sin habitarse. Las ventanas estaban cerradas desde quién sabe cuándo, y cuando abrí algunas para ventilar, la luz que entró me mostró el polvo flotando en el aire como nieve suspendida. Nada inusual, nada que justificara ninguna advertencia. Trabajé hasta las 6 de la tarde, recogí mis cosas y me fui a la pensión. Cené con Doña Petra y otros 2 huéspedes, un viajante de comercio y un estudiante universitario, y me fui a dormir temprano porque el trabajo del día siguiente iba a ser largo. El segundo día fue igual de tranquilo, el tercero también. Me fui acomodando al ritmo del trabajo, a la casa, a sus ruidos propios de madera antigua que se dilata con el calor y se contrae de noche. Aprendí sus sonidos como uno aprende los sonidos de cualquier espacio donde pasa horas. Fue en la tarde del cuarto día cuando noté la habitación. Estaba en la planta alta, al final del corredor, con la puerta cerrada. No era diferente a las otras puertas del corredor, mismo tamaño, misma madera oscura. Pero cuando fui a abrirla para inspeccionar la instalación eléctrica interior, la perilla no giró. Estaba con llave. Lo anoté en mi lista de pendientes para reportarle al contratista. Necesitaba revisar esa habitación también. No podía dejarla fuera del trabajo sin una razón. Esa tarde, de regreso en la pensión, le mencioné a Doña Petra la habitación cerrada. Doña Petra levantó la vista de sus cosas y me miró. «¿Qué habitación?», preguntó. «La del fondo del corredor de arriba. Al final, a la izquierda». Doña Petra dejó lo que tenía en las manos sobre la mesa con un cuidado que me pareció deliberado. «Esa habitación no la abras», dijo. «Tengo que revisar la instalación eléctrica de toda la casa, Doña Petra. Eso incluye esa habitación. Dile al contratista que esa habitación no tiene cableado», dijo. «Que siempre ha sido así, que no necesita revisión». La miré un momento. «¿Cómo sabe eso?». Doña Petra me sostuvo la mirada. «Soy de este barrio desde que nací, Andrés. Conozco esa casa desde antes de que tú nacieras». Le pregunté qué había en esa habitación. Doña Petra guardó silencio durante varios segundos. Luego, en un tono más bajo, dijo: «El dueño anterior de esa casa era un hombre llamado Celestino Mora. Murió hace 12 años. Celestino era practicante. ¿Sabes lo que significa eso?». Le dije que no estaba seguro. «Hacía tratos», dijo Doña Petra, «con cosas que no tienen nombre bonito. Esa habitación era donde trabajaba, donde los recibía. Después de que Celestino murió, nadie ha podido entrar ahí sin que algo pase». «¿Qué tipo de cosas pasan?». «Depende de la persona», dijo, «pero nunca son cosas buenas. Esa noche tardé más de lo normal en dormirme. Parte de mí, la parte racional y práctica que ha sido siempre la dominante, descartaba lo que Doña Petra me había dicho como superstición local, leyendas de barrio,
El tipo de historia que crece alrededor de una casa vieja con dueño excéntrico hasta volverse irreconocible. Había visto eso antes en otros lugares, como una historia simple se va cargando de capas con cada repetición hasta parecer algo monstruoso. Pero había algo en la manera de hablar de doña Petra que no era el tono de alguien repitiendo leyendas, era el tono de alguien que reporta hechos. Al día siguiente hablé con el contratista, un hombre llamado Eduardo que coordinaba el trabajo desde Caracas por teléfono. Le dije que había una habitación cerrada con llave en la planta alta y que necesitaba acceso. Eduardo fue directo. Don Esteban dijo que esa habitación se queda tal como está, que no la incluya en el trabajo. ¿Por qué? No me explicó, solo dijo que la dejara. Así que la dejamos, Andrés. Sigue con lo demás. La dejé. Los días siguientes avancé con el resto de la casa. La instalación eléctrica era compleja pero manejable, y el trabajo iba bien. Me acostumbré al espacio, a sus proporciones, a la manera en que la luz cambiaba hora a hora. Era una casa que en su momento había sido hermosa y que con trabajo y atención podía volver a serlo. El problema empezó en la segunda semana. Fue un sonido lo primero. Lo escuché un martes por la tarde, cuando ya eran casi las 6, y estaba recogiendo herramientas en la planta baja. Un golpe suave, repetido, que venía de arriba, como alguien caminando muy despacio en la planta alta, con pasos pesados y lentos sobre las tablas de madera. Me quedé quieto escuchando. Los pasos continuaron. Se movían por el corredor de arriba de un lado al otro, sin prisa, con esa regularidad mecánica que tienen los sonidos que no tienen intención detrás, que solo son la física de un objeto en movimiento. Subí las escaleras. El corredor estaba vacío, sin nadie, sin nada fuera de lugar. Las puertas, todas cerradas igual que las había dejado. El silencio completo. Revisé cada habitación abierta. Nada. Me dije a mí mismo, madera vieja, temperatura, expansión y contracción. Me lo dije con convicción y me lo creí. Al día siguiente los pasos volvieron, a la misma hora, con el mismo ritmo. Al tercer día me quedé en la planta alta esperándolos. Me senté en el suelo del corredor con la espalda contra la pared y esperé. A las 5:40 de la tarde, puntual como algo con horario fijo, comenzaron los pasos. Y venían de la habitación cerrada, no del corredor, no de ningún espacio abierto, de adentro de la habitación con llave, al final a la izquierda, la habitación de Celestino Mora que según doña Petra era mejor no abrir. Me levanté y me acerqué a la puerta. Los pasos continuaron al otro lado, ahora claramente audibles, claramente provenientes de ese espacio cerrado. Pasos de alguien que caminaba de un lado al otro en un cuarto pequeño, un ritmo deliberado, casi como el de alguien que espera. ¿Quién está ahí?, dije. Los pasos se detuvieron, silencio absoluto durante varios segundos. Luego, desde el otro lado de la puerta, escuché algo que me puso la piel de gallina con una eficiencia que no había experimentado antes. Una respiración, larga, lenta, profunda, como alguien que estuviera justo del otro lado de la madera, con la cara pegada a ella, respirando. Me alejé de la puerta y bajé las escaleras sin correr, porque algo en mí decía que correr sería un error. Salí de la casa, cerré con el candado que me habían dado para el portón y caminé las 6 cuadras hasta la pensión sin mirar atrás. Le conté a doña Petra lo que había escuchado. Ella escuchó sin interrumpir, con esa expresión suya de quien ya sabe el final de la historia antes de que llegues a él. ¿Se te acercaste a la puerta?, preguntó cuando terminé. Sí. ¿Pusiste la mano en la manija? No. Doña Petra cerró los ojos brevemente. Bien, dijo. Si no tocaste la manija, no aceptaste nada. Así funciona. Mientras no abras, no hay invitación. ¿Invitación para qué? Doña Petra se tomó un momento antes de responder. Se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café. Me puso una frente. Era tarde para café, pero la acepté. Celestino Mora era un hombre que buscaba cosas, dijo doña Petra sentándose. Tenía dinero, tenía tiempo y tenía una curiosidad que no tenía límites prudentes. Empezó con cosas menores, lo que aquí llamamos trabajos, amarres, limpiezas, cosas que la gente conoce. Pero Celestino quería más que eso, quería hablar con algo que le respondiera de verdad. ¿Y lo encontró? Lo encontró.
dijo doña Petra. Pasó varios años buscando, según me contó su hermana una vez, que fue la única persona que estuvo cerca de él en esa época y que todavía vive en el barrio. Viajó, aprendió, trajo cosas de otros lugares, y en algún momento de ese proceso, algo en esa habitación respondió. ¿Qué tipo de algo? El tipo que no tiene nombre que uno quiera decir en voz alta, dijo doña Petra, y lo dijo sin dramatismo, como un hecho técnico. Celestino hizo un trato con ello, le pidió cosas que no voy a detallar porque no es mi historia para contar, y durante años vivió bien, muy bien, según la gente del barrio. Prosperidad, salud, cosas que antes no tenía. ¿Y el pago? Doña Petra tomó su café. El pago llegó cuando Celestino murió, dijo. Pero resulta que lo que él dejó atrás en esa habitación no cobró solo a él, cobró también a los que vinieron después. 2 familias han intentado vivir en esa casa en los 12 años que lleva la propiedad cambiando de manos. Ninguna duró más de 2 meses. ¿Qué les pasó? A la primera familia, el padre empezó a tener sueños que no eran suyos, sueños que lo dejaban tan agotado que para el segundo mes no podía trabajar. Se fueron. A la segunda familia, la madre dijo que escuchaba voces que le daban instrucciones. Se fueron antes del primer mes. Fue después de eso que don Esteban compró la propiedad barata con la idea de remodelarla sin habitarla y rentarla a personas que no supieran la historia. Me quedé en silencio procesando eso. ¿Y qué hay dentro de esa habitación ahora?, pregunté. Lo que siempre estuvo ahí, dijo doña Petra, y que seguirá estando mientras nadie lo mueva, ni lo confronte, ni abra esa puerta. A veces se oye, a veces se siente, pero mientras nadie entre, se queda adentro, como el espejo de su historia, dije sin pensar. Doña Petra me miró sin entender la referencia porque era solo mía. Mientras no abras, no hay invitación, repetí sus palabras. Exacto, dijo. Termina tu trabajo y vete, Andrés. Esta no es tu historia. Los días siguientes los pasé con eso en la cabeza. Seguí trabajando, seguí avanzando, y los pasos continuaron cada tarde a la misma hora. Me acostumbré a ellos de un modo que no me enorgullece. Los escuchaba, los registraba mentalmente, y seguía con lo mío. Como doña Petra, uno aprende a no escuchar. Pero la noche del 14º día, algo cambió. Esa noche cometí un error. Había olvidado una herramienta en la casa. Una herramienta específica que necesitaba temprano al día siguiente y que no tenía duplicado. Lo noté mientras cenaba en la pensión y calculé que si iba rápido, la recogía y volvía. No tardaba más de 20 minutos. Eran las 9:30 de la noche. Doña Petra estaba en su habitación cuando salí. No le avisé. No quería la conversación que habría seguido si le decía a dónde iba. Caminé las 6 cuadras en la noche tibia de Cumaná. El barrio estaba tranquilo, algunas casas con luz, el sonido lejano de una televisión, perros que ladraban a algo invisible. Llegué al portón de la casa, abrí el candado, entré. La planta baja estaba oscura. Saqué la linterna del teléfono y la usé para orientarme. Encontré la herramienta exactamente donde la había dejado, en la cocina, sobre el mesón donde había estado trabajando esa tarde. La recogí y me fui hacia el portón. Y entonces escuché algo. No los pasos de siempre, algo diferente. Un sonido que venía de la planta alta, del corredor, pero que no era el ritmo conocido de los pasos. Era algo más parecido a un arrastre, como si algo muy pesado se moviera lentamente por el suelo de madera del corredor de arriba. Me detuve. El arrastre continuó, lento y deliberado, moviéndose desde la habitación del fondo hacia el inicio del corredor, hacia las escaleras. No miré hacia arriba. Mantuve la vista al frente, en el portón que estaba a unos 6 metros de donde yo estaba, y caminé hacia él con pasos regulares. No corrí. Me decía a mí mismo que no corriera, que el movimiento urgente era una señal de reconocimiento, que si algo esperaba una reacción, dársela era lo peor que podía hacer. Llegué al portón, puse la mano en el cerrojo, y entonces escuché, desde la cima de las escaleras, una voz. No era la respiración de la otra vez, era una voz completa, clara, con una cadencia extraña pero perfectamente articulada. No decía palabras que yo pudiera reconocer como palabras.
Era un idioma que no existía en ningún diccionario que yo conociera, con una musicalidad que tenía algo de canto y algo de amenaza, las dos cosas al mismo tiempo. Abrí el cerrojo, salí, cerré el portón y caminé las 6 cuadras de regreso a la pensión. No corrí, pero cuando llegué a la pensión y entré y cerré la puerta detrás de mí, me senté en el primer sillón que encontré y tardé varios minutos en poder respirar con normalidad. Doña Petra salió de su habitación, me miró, no dijo nada. Fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Me lo dio, se sentó frente a mí y esperó. Cuando pude hablar, le conté lo que había pasado. Doña Petra escuchó. Cuando terminé, me preguntó una sola cosa. ¿Abriste alguna puerta adentro? No, dije. Solo recogí la herramienta y salí. ¿Respondiste la voz? No. Doña Petra asintió. Entonces estás bien, dijo. No abriste, no respondiste. No hay invitación. ¿Qué habría pasado si hubiera respondido? Doña Petra me miró durante un momento. No lo sé con exactitud, dijo. Nadie que haya respondido ha podido explicarlo bien después. Terminé el trabajo en 4 días más. Trabajé rápido, más rápido de lo que era mi costumbre, y me fui de esa casa cada tarde antes de que empezaran los pasos. No volví de noche, no olvidé ninguna herramienta. El último día, antes de irme definitivamente, me paré un momento en el corredor de la planta alta. Miré hacia la habitación del fondo, la puerta cerrada, muda, sin nada visible que la distinguiera de cualquier otra puerta ordinaria. No sé qué buscaba. Tal vez cierre. Tal vez solo quería mirarla de día, con luz, con mis herramientas en la mano y el portón abierto detrás de mí, para decirme a mí mismo que era solo madera y bisagras y una cerradura vieja. La miré un largo momento, y desde el otro lado, muy suave, casi inaudible, llegaron 3 golpes, espaciados, lentos, como una respuesta. Me di la vuelta, bajé las escaleras, salí de la casa y cerré el portón por última vez. Esa tarde, en la pensión, mientras hacía mi maleta, doña Petra apareció en la puerta de mi cuarto. ¿Ya terminas?, preguntó. Mañana me voy, dije. Doña Petra asintió. Luego dijo algo que no olvidé. La hermana de Celestino me contó una vez que cuando él hizo el trato, la condición era que lo que vino a esa habitación podía quedarse mientras nadie lo sacara, y que la única manera de sacarlo era ofrecerle algo a cambio. ¿Ofrecerle qué? Eso es lo que nadie ha querido averiguar, dijo doña Petra. Y por eso sigue ahí. Me fui de Cumaná al día siguiente. Tomé el primer autobús disponible y no miré hacia atrás cuando el barrio quedó atrás entre las casas y las palmeras de la costa. Han pasado 7 años. A veces pienso en esa habitación, en lo que hay dentro de ella, quieto y paciente, esperando que alguien abra la puerta y responda la voz. ¿En cuántas personas habrán pasado por esa casa desde entonces sin saber lo que hay al final del corredor? No sé si don Esteban logró rentarla. No sé si alguien vive ahí ahora. No busqué saberlo porque hay preguntas cuyas respuestas no cambian nada, solo te pesan más. Lo que sí sé es esto. En los trabajos que hice después, en las casas viejas con habitaciones cerradas con llave, aprendí una regla que mantengo sin excepción. Si la puerta está cerrada con llave, primero pregunto por qué, y si la respuesta tiene demasiadas dudas, o demasiado silencio, o el tono de alguien que sabe más de lo que dice, dejo la puerta como está. Mientras no abras, no hay invitación. Eso es todo lo que Andrés quiso contar. Me escribió que desde esa experiencia cambió la manera en que hace su trabajo, y que ha aprendido a leer las advertencias que la gente da sin terminar de decirlas. Esa habilidad, dice, le ha ahorrado más de un problema. Hay cosas en este mundo que funcionan con reglas muy simples y la más importante de todas parece ser la misma siempre. Lo que no invitas no puede entrar. Gracias a Andrés por compartir esto. Si tú también tienes una historia que llevas guardada y que sientes que merece ser escuchada, escríbeme. Hay espacio para todas. Nos escuchamos pronto. Cuídate.
Esta historia me la envió un seguidor llamado Emilio, desde un pequeño pueblo minero en las montañas. Me escribió porque lleva años cargando con algo que no puede olvidar, y espera que compartirlo lo ayude a procesar lo vivido. Si alguna vez trabajaste en un lugar donde sentiste que no estabas solo, donde las sombras eran más densas de lo normal, compártelo en los comentarios. Estas experiencias merecen ser escuchadas. Emilio tenía 21 años cuando consiguió trabajo como vigilante nocturno en una mina abandonada que estaban convirtiendo en museo. Era un trabajo sencillo, bien pagado, y solo requería estar presente. Pero hay lugares donde la oscuridad no está vacía, y esta mina había guardado secretos durante más de 100 años. Esta es su historia. Nunca debía haber aceptado el turno completo solo, pero necesitaba el dinero extra, y cuando el supervisor me ofreció el doble de salario por cubrir las noches sin compañero, no lo pensé 2 veces. Era solo estar sentado en una caseta de vigilancia, hacer rondas cada 2 horas, y asegurarme de que nadie entrara. ¿Qué tan difícil podría ser? La mina San Cristóbal había cerrado en 1952, después de un accidente que mató a 17 mineros. Durante 70 años estuvo abandonada, sellada, olvidada, pero ahora, el gobierno estatal había decidido convertirla en museo histórico. Mi trabajo era proteger el sitio mientras hacían las renovaciones iniciales. El lugar estaba en las montañas, a 1 hora del pueblo más cercano. La entrada principal era una estructura de madera y metal oxidado que se adentraba en la ladera de la montaña. Había 3 niveles de túneles, todos conectados por pozos verticales y escaleras de metal que crujían con cada paso. Mi primer día conocí a don Pascual, el vigilante que había estado cubriendo los turnos de día. ¿Vas a trabajar solo de noche?, me preguntó con el ceño fruncido. Sí, necesito el dinero. Yo nunca me quedaría aquí de noche, ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a la oscuridad? Se quitó su gorra y la sostuvo entre sus manos nudosas. No le tengo miedo a la oscuridad, muchacho. Le tengo miedo a lo que vive en ella, especialmente en esta mina. Murciélagos, ratas. Ojalá fuera tan simple. Miró hacia la entrada oscura de la mina. Los 17 que murieron aquí en el 52 nunca encontraron todos los cuerpos. Dicen que algunos quedaron atrapados en el nivel más profundo cuando colapsó, y que a veces se escuchan cosas, golpes, voces, como si todavía estuvieran ahí abajo, tratando de salir. Son solo historias para asustar. Eso pensaba yo también, hasta que trabajé una noche aquí hace 20 años. Una sola noche, y juré nunca volver después del anochecer. Se puso la gorra nuevamente, pero tú verás. Algunos tienen que aprender por sí mismos. Se fue, dejándome solo con sus palabras resonando en mi cabeza. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La caseta de vigilancia estaba justo afuera de la entrada principal, con ventanas que daban hacia el estacionamiento vacío y hacia la boca oscura de la mina. Las primeras horas fueron tranquilas. Leí un libro. Revisé mi teléfono, aunque la señal era casi inexistente. Tomé café de mi termo, todo normal. A medianoche hice mi primera ronda. Tomé mi linterna industrial y mi radio, y entré a la mina. Las luces de seguridad estaban instaladas solo en el túnel principal, proyectando un resplandor amarillento enfermizo. Más allá de eso, solo oscuridad. El primer nivel era amplio, con techos altos sostenidos por vigas de madera y metal. Había vagones viejos en los rieles oxidados, herramientas antiguas colgando de las paredes, carteles informativos que estaban instalando para el museo. Caminé despacio, iluminando cada rincón. El eco de mis pasos resonaba de forma extraña, como si hubiera más pasos de los que debería. Pero cuando me detenía, todo quedaba en silencio. Revisé las puertas que llevaban a los niveles inferiores, todas cerradas con candados nuevos. Nadie había entrado. Completé la ronda en 20 minutos y volví a la caseta. Primera ronda completa, sin novedades. Anoté en la bitácora. A las 2 de la mañana hice la segunda ronda. Esta vez noté algo diferente. Uno de los vagones que estaba en la vía principal se había movido. Estaba seguro de que antes estaba más a la derecha. Ahora estaba más centrado en el túnel. Debe ser que no presté atención antes, me dije, pero algo en mi estómago se sentía incómodo.
Continué hacia el fondo del primer nivel. Ahí estaban las escaleras que descendían al segundo nivel. La puerta de metal que las bloqueaba seguía cerrada con candado. Estaba a punto de regresar cuando escuché algo. Un golpe, metálico, resonante. Venía de abajo, del segundo nivel. Me quedé quieto, escuchando, esperando. Otro golpe, 3 veces, pausa, 3 veces más, como alguien golpeando metal con metal. Ritmo deliberado. Hola, llamé, sintiendo mi voz temblar ligeramente. Los golpes se detuvieron. El silencio que siguió era absoluto, como si toda la mina estuviera conteniendo la respiración. Revisé el candado. Intacto. Nadie podía haber bajado. Tuberías, me dije. O la estructura asentándose. Estas minas viejas hacen ruidos. Volví a la caseta, pero ya no podía concentrarme en mi libro. Cada pequeño sonido me hacía saltar. A las 4 de la mañana, durante mi tercera ronda, las cosas empeoraron. El vagón se había movido nuevamente. Ahora estaba casi bloqueando el paso del túnel principal. Y había algo más. Marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Pero no eran marcas nuevas. Eran viejas, en el polvo. Como si hubieran estado ahí siempre, pero ahora eran más visibles. Las seguí con mi linterna. Conducían hacia una sección del túnel que aún no habían restaurado, donde la oscuridad era más densa. Los golpes comenzaron nuevamente, esta vez más cerca, más fuertes, y no venían solo de abajo, venían de todas partes, de las paredes, del techo, como si algo estuviera dentro de la roca misma, golpeando, tratando de salir. Esto es ridículo, me dije en voz alta, tratando de calmar mis nervios. Son solo sonidos de una mina vieja. Pero entonces escuché algo que no podía ser explicado por la acústica o la estructura. Una voz, lejana, apenas audible, pero definitivamente una voz. Ayuda. Se me erizó cada vello del cuerpo. Hola, ¿hay alguien ahí? Silencio. Luego más claro. Ayúdanos. Venía de las escaleras que descendían al segundo nivel. Caminé hacia allá, mi linterna temblando en mi mano. El candado seguía intacto en la puerta de metal. Si hay alguien ahí, responda. ¿Cómo entraron? Atrapados. Tanto tiempo. Ayúdanos. La voz sonaba extraña, como múltiples voces hablando al unísono, todas ligeramente desincronizadas. Mi mano se extendió hacia el candado. Una parte de mí quería abrirlo, quería bajar y verificar, pero algo más profundo, más primitivo, me gritaba que no lo hiciera. Retrocedí lentamente y salí de la mina casi corriendo. En la caseta, llamé al supervisor por radio. No hubo respuesta. Era demasiado temprano, y probablemente estaba dormido. Consideré irme, abandonar el turno, pero necesitaba este trabajo, y si me iba sin una buena razón, me despedirían. Pasé la siguiente hora en la caseta, mirando la entrada de la mina. La oscuridad dentro parecía más profunda de lo normal, más sólida, como si fuera una sustancia más que una ausencia de luz. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a iluminar las montañas, don Pascual llegó para su turno. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó. Escuché cosas, voces, pidiendo ayuda desde el segundo nivel. Asintió lentamente, sin sorpresa. Así que lo experimentaste. ¿Qué es? ¿Qué está ahí abajo? Los que nunca salieron, los 17. Bueno, en realidad más que eso. Hubo otros accidentes antes del grande, otros muertos. Esta mina ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Pero las voces sonaban reales. Son reales. Tan reales como tú y yo. Solo que no están del todo aquí. Quedaron atrapados entre mundos cuando murieron. Y ahora llaman. Siempre llamando. Buscando a alguien que los escuche. Alguien que baje. ¿Qué pasa si alguien baja? Don Pascual me miró con ojos cansados. Hace 20 años, un vigilante nocturno bajó, escuchó las voces y decidió investigar. Lo encontraron 3 días después en el tercer nivel, muerto. Oficialmente dijeron que se cayó, pero yo vi su rostro. No fue una caída lo que lo mató, fue el terror. Me fui a casa ese día completamente agotado. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces. Ayúdanos. Esa noche volví al trabajo, porque necesitaba el dinero, porque era terco,
porque parte de mí no quería dejar que el miedo ganara, pero esta vez estaba preparado. Había investigado durante el día. Había leído sobre el accidente de 1952, sobre cómo un soporte mal instalado causó un colapso en el tercer nivel, sepultando a 17 hombres. Sobre cómo los equipos de rescate intentaron llegar a ellos durante semanas, pero la inestabilidad de la mina hizo que fuera demasiado peligroso. Los habían abandonado ahí, sellado el nivel, dejado que murieran en la oscuridad. Mi segunda noche comenzó igual que la primera, tranquila durante las primeras horas. Luego, a medianoche, hice mi ronda. El vagón estaba nuevamente en una posición diferente, y ahora había más marcas que formaban patrones, palabras. En el polvo del piso, alguien o algo había escrito: «Libéranos». Mi sangre se heló. Retrocedí del vagón y casi tropiezo con algo. Miré hacia abajo. Era una lámpara de minero, antigua, oxidada, pero no estaba ahí en mi ronda anterior. La recogí con manos temblorosas. Todavía tenía aceite dentro, y cuando la agité, escuché líquido moviéndose. Alguien la había dejado ahí, recientemente, pero yo era el único en la mina. Los golpes comenzaron nuevamente, más insistentes, más furiosos, y las voces ahora eran más claras, más numerosas. «Baja, libéranos. Tanto tiempo, solos en la oscuridad. Por favor». Me tapé los oídos, pero las voces no venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Las luces de seguridad comenzaron a parpadear, luego se apagaron completamente. Quedé en oscuridad absoluta, solo con mi linterna, y en esa oscuridad vi algo, figuras, sombras más oscuras que las sombras, moviéndose en los túneles laterales, acercándose. Podía distinguir formas humanoides, pero distorsionadas, encorvadas, con movimientos que no eran del todo naturales. «No son reales», susurré. «No son reales». Pero cuando una de las figuras se acercó lo suficiente, pude ver detalles bajo la luz de mi linterna. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Vestía ropa de minero antigua, rasgada y manchada. Su piel era del color de la ceniza. Los ojos eran huecos negros que parecían absorber la luz. Y cuando abrió la boca, salió una voz que era como vidrio roto. «Únete a nosotros», grité y corrí. Pasé entre las figuras que intentaban agarrarme con manos esqueléticas. Sus dedos rozaban mi ropa, fríos como hielo. Llegué a la salida y salí tambaleándome a la noche. El aire fresco nunca había sentido tan bueno. Las figuras se quedaron en la entrada. No podían o no querían salir. Solo se quedaban ahí, observándome desde la oscuridad. Llamé al supervisor inmediatamente. «Renuncio», dije cuando contestó, con voz todavía temblorosa. «¿Qué pasó? Hay algo en esa mina, algo que no es natural, y no voy a quedarme ahí ni una noche más». Hubo una pausa larga. «Te entiendo. No eres el primero que renuncia después de ver eso». «¿Usted lo sabía? ¿Sabía lo que hay ahí? Sé que esa mina tiene historia, y sé que algunos lugares no deberían ser perturbados. Pero el gobierno quiere su museo, y nosotros solo trabajamos aquí. ¿Van a advertir a quien contrate después? Ya intentamos. Nadie cree hasta que lo ve». Recogí mis cosas de la caseta esa misma noche. Mientras empacaba, podía sentir ojos mirándome desde la entrada de la mina. Las figuras seguían ahí, esperando. Una semana después, supe que habían contratado a un nuevo vigilante nocturno. Un joven de 19 años que necesitaba dinero para la universidad. Intenté advertirle. Fui al sitio durante el día y esperé a que llegara para su primer turno. «No aceptes este trabajo», le dije. «Hay algo mal en esa mina». Me miró como todos me habían mirado, con escepticismo, con la seguridad de la juventud que piensa que es inmune a lo sobrenatural. «Gracias por la preocupación, pero estaré bien. Solo son historias». No pude convencerlo. 3 noches después, encontraron su caseta vacía, la puerta de la mina abierta, y cuando los equipos de búsqueda bajaron, lo encontraron en el segundo nivel, vivo, pero catatónico, mirando al vacío, murmurando una y otra vez. Querían que bajara, querían que los liberara. Está en un hospital psiquiátrico ahora, no ha recuperado la cordura.
Y la mina sigue ahí, esperando, llamando. Cancelaron el proyecto del museo después de eso. Demasiados incidentes, demasiadas preguntas incómodas. Sellaron la entrada nuevamente, pusieron cercas, carteles de peligro, pero sé que eso no detiene nada. Los que están atrapados ahí dentro todavía están ahí, todavía llaman, todavía esperan, y algún día, alguien más va a escucharlos, alguien más va a bajar, porque eso es lo que hacen, te llaman, te seducen, te hacen sentir que puedes ayudar, que debes ayudar, y cuando bajas a la oscuridad, ya no sales, o sales cambiado, roto, con parte de ti dejada en esas profundidades. Yo tuve suerte, salí a tiempo, pero a veces, en noches muy silenciosas, todavía los escucho, esas voces, llamándome, recordándome que estuve ahí, que los escuché, que casi bajo. Vuelve, todavía estamos aquí, ayúdanos. Y la parte más aterradora no es que los escuche, es que una pequeña parte de mí quiere volver, quiere bajar, quiere saber qué pasaría si liberara a lo que sea que esté atrapado ahí, pero no lo haré, nunca, porque sé que si vuelvo a esa mina, si bajo a esos niveles sellados, no saldré. Me quedaré ahí, en la oscuridad, para siempre, llamando, esperando, como ellos. Y así termina el relato de Emilio. Me cuenta que se mudó lejos de ese pueblo, pero que las voces lo siguen algunas noches. Dice que hay lugares donde los muertos no descansan, donde el trauma se queda impreso en la tierra misma. Si alguna vez trabajaste en un lugar así, donde sentiste que algo te llamaba desde la oscuridad, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces, hablar de estas experiencias las hace menos pesadas. Que descanses bien y nos escuchamos pronto. Esta experiencia me la compartió Roberto, un seguidor que trabaja como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en la Ciudad de México. Si tú también trabajas en turnos nocturnos y has sentido que no estás solo en un lugar que debería estar vacío, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. A veces, estas experiencias necesitan ser contadas. Lo que Roberto vivió comenzó como un trabajo rutinario de seguridad, pero se convirtió en algo que lo hizo cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Hablamos de espejos que reflejan cosas que no deberían estar ahí, de un piso que oficialmente no existe, y de algo que fue invocado hace años y nunca se fue. Prepárate, porque esta historia va a ponerte incómodo. Conseguí el trabajo de vigilante nocturno en el edificio Montemayor hace 3 años. Era un edificio corporativo de 12 pisos en plena Reforma, uno de esos lugares impecables con lobby de mármol y oficinas de lujo. El sueldo era bueno y el trabajo parecía simple: hacer rondas cada hora, monitorear las cámaras, asegurarme de que todo estuviera en orden. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, 5 días a semana. Mi supervisor, don Héctor, había trabajado allí durante 15 años. En mi primer día me dio el recorrido, mostrándome las rutas de las rondas, dónde estaban los extintores, las salidas de emergencia, todo el protocolo estándar. Pero hubo algo que me pareció extraño. Estábamos en el elevador y noté que los botones iban del piso 1 al 11, luego saltaban al 13. No había botón para el piso 12. ¿Por qué no hay piso 12?, pregunté. Don Héctor se puso tenso. Es espacio técnico. Equipos de mantenimiento, sistemas de aire acondicionado. No es accesible para personal de seguridad. Nunca intentes entrar ahí. ¿Ni siquiera para las rondas? Especialmente no para las rondas. Si hay una emergencia en ese piso, llamas a los bomberos. Tú no entras. ¿Entendido? La firmeza en su voz me dejó claro que no era negociable. Asentí, aunque me pareció raro. Las primeras semanas fueron completamente normales. Hacía mis rondas, revisaba las puertas, monitoreaba las cámaras. El edificio de noche era silencioso, casi demasiado. Mis pasos hacían eco en los pasillos vacíos y el único sonido constante era el zumbido del aire acondicionado. Pero después de un mes, comencé a notar cosas pequeñas, objetos que se movían. Una silla que juraba haber dejado bajo el escritorio aparecía en medio de la oficina. Papeles en el suelo aunque las ventanas estaban cerradas.
luces que se encendían solas en pisos que acababa de revisar. Le mencioné esto a don Héctor. Él se encogió de hombros. Es un edificio viejo. Bueno, no tan viejo, pero ya tiene sus mañas. Probablemente sistemas eléctricos fallando, corrientes de aire. No te preocupes por eso. Pero yo me preocupaba, porque no era solo eso. A veces, cuando caminaba por los pasillos, sentía que alguien caminaba detrás de mí. Me daba vuelta y no había nadie. Las cámaras no mostraban nada inusual, pero la sensación persistía. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba en la sala de monitoreo revisando las cámaras. Tenemos 20 cámaras distribuidas por todo el edificio. Lobby, pasillos, escaleras de emergencia, estacionamiento. Estaba tomando café, medio dormido, cuando algo en uno de los monitores me llamó la atención. Era la cámara del pasillo del piso 11. Había una figura parada allí, una persona, completamente inmóvil, de espaldas a la cámara. Vestía ropa oscura y tenía el cabello largo. Me enderecé inmediatamente. No debería haber nadie en el edificio a esas horas excepto yo. Revisé el registro de acceso. Nadie había entrado después de que el edificio cerrara a las 9 de la noche. Tomé mi linterna y radio, y subí al piso 11. Mi corazón latía rápido mientras el elevador subía. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba completamente vacío. Recorrí cada oficina, cada rincón. No había nadie. Volví a la sala de monitoreo y revisé la grabación. La figura había estado allí durante exactamente 2 minutos y 30 segundos. Luego, simplemente desapareció. No se movió, no caminó hacia ningún lado. Un frame estaba ahí, el siguiente no. Llamé a don Héctor aunque era su noche libre. Le expliqué lo que había visto. Roberto, dijo después de un largo silencio, necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, no vayas al piso 12, ¿me entiendes? Don Héctor, no entiendo qué tiene que ver. Promételo. Está bien, lo prometo. Bien. Ahora escucha. El edificio Montemayor fue construido en 1997. Hubo problemas durante la construcción, accidentes, muertes, y después de que se inauguró pasaron cosas. Empresas que quebraban después de instalarse aquí, empleados que se suicidaban. Fue tan malo que durante años el edificio estuvo medio vacío. Nadie quería rentar aquí. ¿Y qué pasó? El dueño contrató a alguien, un especialista. Hicieron algo en el piso 12. No sé exactamente qué, pero fuera lo que fuera, funcionó. Las cosas malas se detuvieron. El edificio se llenó. Pero parte del trato era que el piso 12 se quedara sellado. Para siempre. Lo que esté contenido ahí, necesita quedarse ahí. Sentí un escalofrío. ¿Estás diciendo que hay algo en el piso 12? Estoy diciendo que hay razones por las que ese piso no aparece en los planos oficiales del edificio. Razones por las que las escaleras de emergencia saltan del 11 al 13. Razones por las que tú, yo y cualquier otro vigilante tenemos estrictamente prohibido ir allí. Colgué el teléfono sintiendo que mi percepción de este trabajo había cambiado completamente. Los siguientes días traté de actuar normal, pero me obsesioné con el piso 12. Investigué sobre el edificio. Encontré artículos de noticias de finales de los 90 sobre los misteriosos problemas del edificio Montemayor. 3 suicidios en un año. 5 empresas que quebraron en menos de 2 años de instalarse allí. Reportes de empleados que decían escuchar voces, ver sombras, sentirse observados. Luego encontré algo más interesante. Un artículo de 1999 sobre un cleansing energético, realizado en el edificio por un grupo liderado por una mujer llamada Magdalena Cortés, una conocida limpiadora espiritual de la Ciudad de México. El artículo era vago sobre los detalles, pero mencionaba que el ritual se había realizado en los niveles superiores del edificio. Busqué más información sobre Magdalena Cortés y encontré que había muerto en 2015, pero encontré a su hijo, Ernesto Cortés, que aparentemente había heredado el negocio familiar. Lo contacté por email, explicándole que trabajaba en el edificio Montemayor y tenía curiosidad sobre el trabajo que su madre había hecho allí. Para mi sorpresa, respondió rápidamente y accedió a reunirse conmigo. Nos encontramos en un café cerca del edificio. Ernesto era un hombre de unos 40 años, serio, con ojos cansados que habían visto demasiado. Mi madre nunca hablaba mucho de ese trabajo, me dijo.
pero sé que fue uno de los más difíciles que enfrentó. Lo que había en ese edificio no era una presencia normal, era algo que había sido invocado intencionalmente. ¿Invocado? ¿Por quién? Por uno de los arquitectos originales del edificio. Aparentemente estaba involucrado en ocultismo. Quiso poner ciertas protecciones en el edificio, pero algo salió mal con el ritual. En lugar de protección, invocó algo oscuro, y ese algo comenzó a alimentarse de la energía negativa en el edificio. ¿Y tu madre lo eliminó? Ernesto negó con la cabeza. No se puede eliminar algo así, solo se puede contener. Ella creó un sello, una barrera. Concentró toda esa energía negativa en un solo lugar, el piso 12. Luego lo selló con símbolos de protección y barreras espirituales. Mientras nadie rompa el sello, la cosa se queda contenida. ¿Qué pasa si el sello se rompe? Entonces todo lo que estuvo contenido durante años se liberaría de golpe. Sería catastrófico. Le conté sobre la figura que había visto en las cámaras. Su expresión se oscureció. Eso es malo. Significa que está probando los límites del sello, buscando debilidades. Tienes que tener mucho cuidado. No te acerques al piso 12. No respondas si escuchas voces. Y si ves cosas que no tienen sentido, ignóralas. No les des tu atención porque eso es lo que quiere. Me fui de esa reunión con más miedo del que había llegado. Esa noche en el trabajo todo se sintió diferente. El edificio parecía más oscuro, más amenazante. Los sonidos normales, el zumbido del aire, el crujido de la estructura, ahora sonaban ominosos. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, algo extraño pasó. Estaba en el piso 7 cuando noté que todas las puertas de las oficinas estaban abiertas. Todas. Yo las había revisado 2 horas antes y estaban cerradas con llave. Caminé lentamente por el pasillo. Las oficinas estaban vacías, pero en cada una había algo fuera de lugar. En una, todas las sillas estaban apiladas en el centro. En otra, los cuadros en las paredes estaban volteados. En una más, alguien había escrito en el pizarrón blanco, piso 12. Sentí que el aire se volvía más frío. Saqué mi radio para llamar a la central, pero solo produjo estática. Entonces escuché el elevador moverse. Me quedé paralizado. El edificio tiene 2 elevadores. Desde donde estaba podía ver los indicadores digitales. Ambos elevadores estaban subiendo. Piso 8, piso 9, piso 10, piso 11. Y luego, algo imposible. Los números cambiaron a 12. Los elevadores se detuvieron en el piso 12. Mi mente racional gritaba que eso era imposible. No había botón para el piso 12. Los elevadores estaban programados para saltar de 11 a 13, pero ahí estaban los indicadores, claramente mostrando 12. Después de un minuto que pareció eterno, los elevadores comenzaron a bajar. Piso 11, piso 10, piso 9. Venían hacia donde yo estaba. Corrí hacia las escaleras de emergencia. Bajé lo más rápido que pude, tropezando en algunos escalones, mi respiración haciendo eco en el hueco de la escalera. No paré hasta llegar al lobby. Me encerré en la sala de monitoreo y revisé las cámaras. Los 2 elevadores habían llegado al piso 7. Las puertas se habían abierto, y de cada elevador había salido algo. No era una persona. Era una sombra con forma vagamente humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo negro. Las 2 sombras caminaron por el pasillo del piso 7, revisando las oficinas, como si me estuvieran buscando. Después de 15 minutos, regresaron a los elevadores y subieron. De vuelta al piso 12. No dormí el resto de la noche. Me quedé en la sala de monitoreo, con todas las luces encendidas, viendo las cámaras obsesivamente. A las 7 de la mañana, cuando mi turno terminó y llegó el guardia del día, salí de allí temblando. Llamé a Ernesto y le conté todo. Tienes que salir de ese trabajo, me dijo inmediatamente. El sello se está debilitando, y por alguna razón, esa cosa se ha fijado en ti. ¿En mí? ¿Por qué? Tal vez porque estás consciente de ella. Le prestaste atención. Ahora te ve como un objetivo potencial. ¿Qué quiere de mí? Probablemente quiere que abras el sello, que entres al piso 12. Una vez que estés allí, puede usarte como ancla para salir. No voy a entrar al piso 12. Bien. Pero tampoco puedes seguir trabajando allí. Es demasiado peligroso.
Sabía que tenía razón, pero necesitaba el dinero. Además, parte de mí, la parte estúpida y curiosa, quería entender más. Quería saber qué era realmente esa cosa. Volví esa noche con un plan. Ernesto me había dado algunos amuletos de protección y me había enseñado una oración que su madre usaba. No era mucho, pero era algo. La noche comenzó tranquila. Demasiado tranquila. Ni siquiera el aire acondicionado hacía ruido. Era como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. A las 11:30 comencé mi primera ronda. Todo parecía normal hasta que llegué al piso 11. Al final del pasillo, donde debería estar la pared con el logo de la empresa que ocupaba ese piso, había una puerta. No era una puerta normal. Era vieja, de madera oscura, con símbolos tallados que no reconocí, y tenía un letrero pequeño que decía simplemente 12. Mi corazón se aceleró. Esa puerta no había estado allí nunca. No podía estar allí. Pero ahí estaba, tan real como cualquier otra cosa. Me acerqué lentamente. Podía sentir algo emanando de la puerta. Un calor antinatural y un olor a azufre y algo podrido. Puse mi mano en la manija. Estaba caliente al tacto. No lo hagas. Me di vuelta bruscamente. Don Héctor estaba detrás de mí. Pero algo estaba mal. Su voz sonaba extraña, distorsionada. Y cuando lo miré a los ojos, vi que eran completamente negros. ¿Don Héctor? La cosa que parecía don Héctor sonrió. Él no está aquí ahora, pero tú sí. Y has sido muy curioso, Roberto. Muy, muy curioso. Retrocedí sacando el amuleto que Ernesto me había dado. La cosa siseó y retrocedió. Eso no te salvará por mucho tiempo, dijo. Ya estás marcado, ya eres parte de esto. ¿Qué eres? Soy hambre, soy necesidad, soy lo que fue llamado y nunca fue devuelto. Durante años he estado atrapado detrás de ese sello, alimentándome de las migajas que logro filtrar. Pero ahora el sello se debilita, y pronto seré libre. ¿Por qué se debilita? Porque la mujer que lo creó murió. Su poder sostenía el sello. Ahora solo queda el ritual, y los rituales se desvanecen con el tiempo. Dale 1 año, quizás 2, y entonces saldré, a menos que ¿qué? A menos que alguien renueve el sello, alguien con la voluntad y el conocimiento, alguien como tú. Me di cuenta de lo que estaba sugiriendo. Quieres que entre al piso 12. Quiero ofrecerte un trato. Entra, realiza el ritual de renovación que mi contención requiere. A cambio, te daré algo que quieres. Dinero, poder, conocimiento, lo que sea. ¿Y si me niego? La cosa que parecía don Héctor se acercó, y pude ver ahora que su forma se deshacía en los bordes, como humo disipándose. Entonces, cuando finalmente salga, y saldré, tú serás el primero que tome. Te llevaré conmigo al vacío donde he estado atrapado, y pasarás una eternidad en la oscuridad, consciente pero incapaz de moverte, de hablar, de hacer nada excepto existir en agonía silenciosa. Empecé a recitar la oración que Ernesto me había enseñado. La cosa aulló y se disolvió en humo negro que fue absorbido de vuelta hacia la puerta del piso 12. La puerta misma comenzó a disolverse también, pero antes de desaparecer completamente, la escuché una última vez. Volveré, Roberto, y la próxima vez no tendrás dónde esconderte. Corrí hacia las escaleras y no paré hasta llegar al lobby. Llamé a Ernesto inmediatamente. Llegó 30 minutos después con un maletín lleno de velas, hierbas y símbolos pintados en papel. Pasamos el resto de la noche reforzando las protecciones del edificio, colocando nuevos sellos en lugares estratégicos. Esto comprará tiempo, me dijo, pero no es permanente. El sello original necesita ser renovado propiamente, y para eso necesitaríamos acceso al piso 12. Y eso es imposible, lo sé. No imposible, solo extremadamente peligroso. Quien entre ahí tiene que tener una voluntad de hierro y protección adecuada. De lo contrario, esa cosa lo tomará y lo usará para salir. Renuncié la semana siguiente. Le dije a la compañía que era por razones personales. Don Héctor, el real, había vuelto al trabajo sin memoria de haber sido poseído. Le conté un poco sobre lo que había pasado. Él solo asintió tristemente. Sabía que esto pasaría eventualmente, dijo. El sello de Magdalena no iba a durar para siempre. Alguien tendrá que hacer algo pronto.
o ese edificio se convertirá en una pesadilla otra vez. Han pasado 6 meses desde que dejé ese trabajo. Sigo en contacto con Ernesto. Está trabajando en un plan, buscando otros practicantes que puedan ayudar a renovar el sello. Pero es complicado. Ese tipo de magia requiere preparación, timing correcto y coraje. Mientras tanto, el edificio Montemayor sigue operando. Miles de personas trabajan allí todos los días, sin idea de lo que está contenido en el piso que oficialmente no existe. A veces pienso en volver, en reunir el coraje para entrar al piso 12 y terminar esto de una vez por todas. Pero luego recuerdo esos ojos negros, esa voz prometiéndome una eternidad de agonía, y sé que no estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Y con eso termina el relato de Roberto. Él me dice que el edificio Montemayor sigue en pie, sigue funcionando, y que hasta donde sabe, nadie ha renovado el sello todavía. Si alguna vez has trabajado en un edificio con un piso que nadie menciona, o has sentido que hay lugares en tu trabajo que es mejor evitar, déjalo en los comentarios. Estas historias de espacios contenidos siempre me fascina. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más testimonios cada semana. Que pases una buena noche. Y si trabajas en un edificio alto, tal vez es mejor no preguntar por qué faltan pisos. Un seguidor del canal me compartió esta experiencia hace unos días, y desde que la leí no he podido dejar de pensar en ella. Prefirió mantenerse anónimo, y lo respeto completamente. Si después de escuchar esto sientes que has vivido algo parecido, o si conoces algún lugar que simplemente no debería existir, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces las historias más perturbadoras son las que nunca aparecen en ningún mapa. Esto es lo que le pasó cuando decidió tomar un atajo en una carretera que no estaba donde debía estar. Soy conductor de camiones desde hace 15 años. He recorrido prácticamente toda Latinoamérica transportando mercancía, y creía que conocía cada carretera, cada atajo, cada pueblo perdido entre las montañas. Pensaba que ya no había sorpresas para mí en las rutas. Estaba equivocado. Todo comenzó un jueves de octubre. Tenía que entregar un cargamento de electrodomésticos en una ciudad a 8 horas de distancia. Salí temprano, cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las calles vacías. Mi camión, un viejo Volvo que me había acompañado por años, ronroneaba confiable mientras dejaba atrás las luces de la ciudad. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Música en la radio, café en el termo, el paisaje cambiando gradualmente de urbano a rural. Para las 10 de la mañana ya estaba en plena carretera de montaña, esas rutas sinuosas donde tienes que reducir velocidad en cada curva, y donde el GPS a veces pierde señal por minutos completos. Fue en una de esas zonas sin señal cuando vi el desvío. No estaba marcado en mi GPS, no aparecía en ninguno de mis mapas, pero allí estaba, un camino de asfalto que se ramificaba de la carretera principal, adentrándose entre los árboles. Lo curioso era que el asfalto se veía nuevo, impecable, sin baches, sin grietas, sin las marcas de desgaste que uno espera en carreteras secundarias de montaña. Había un letrero, de madera vieja, con letras pintadas a mano que decían, atajo, 45 kilómetros menos. 45 kilómetros menos significaban ahorrar casi 1 hora. Y yo llevaba cierto retraso por una parada técnica anterior. Sin pensarlo mucho, giré el volante y tomé el desvío. Los primeros minutos fueron agradables. El camino era incluso mejor que la carretera principal. Liso, bien mantenido, con líneas amarillas perfectamente pintadas en el centro. Los árboles a ambos lados formaban un túnel verde que bloqueaba el sol, creando una penumbra fresca y tranquila. Pero algo me incomodaba. No podía identificar qué exactamente. Tal vez era el silencio. Incluso con las ventanas cerradas y el motor del camión rugiendo, podía sentir que afuera no había ruido. Ningún pájaro, ningún insecto, ningún sonido de viento entre las hojas. Seguí conduciendo. 5 kilómetros, 10, 15. El bosque no cambiaba. Era exactamente igual en cada tramo. Los mismos árboles altos y rectos. La misma luz verdosa filtrada. La misma ausencia total de vida salvaje.
Ni siquiera vi un conejo cruzar el camino, lo cual era extraño porque en carreteras de montaña siempre hay animales. A los 20 kilómetros, vi el primer edificio. Era una casa, pequeña, de madera, con techo de tejas rojas. Estaba al lado del camino, con un jardín delantero que parecía perfectamente cuidado. Flores de colores brillantes crecían en líneas ordenadas. Un columpio colgaba de un árbol en el patio, pero no había nadie. Reduje la velocidad, observando. Las ventanas de la casa estaban cerradas pero limpias. La puerta principal, pintada de azul claro, parecía recién barnizada. No había autos en el garaje ni ropa tendida en el patio. Ningún signo de vida, pero tampoco de abandono. Continué. 500 metros adelante apareció otra casa, similar a la primera, bien cuidada, vacía, con un jardín impecable y una bicicleta infantil apoyada contra la pared, como si alguien acabara de dejarla allí. Y luego otra casa, y otra. Empezaba a sentir un nudo en el estómago. A los 25 kilómetros desde el desvío, el bosque se abrió y apareció ante mí un pueblo completo. No era grande. Tal vez 50 o 60 casas distribuidas a ambos lados del camino. Había una plaza central con una fuente, una iglesia pequeña con campanario blanco, una tienda de abarrotes, una escuela, un parque infantil con columpios que se mecían suavemente aunque no había viento, todo absolutamente impecable y absolutamente vacío. Detuve el camión en medio de la calle principal, apagué el motor. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Me quedé sentado en la cabina, con las manos todavía en el volante, tratando de entender qué estaba viendo. No era un pueblo fantasma. Los pueblos fantasmas están deteriorados, con ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Este lugar parecía habitado, pero no había ni una sola persona, ningún auto estacionado, ninguna luz encendida en ninguna casa, ningún sonido de televisión o radio, nada. Miré mi teléfono, sin señal, como esperaba. Miré el reloj del tablero. Las 11:34 am. Algo en mi instinto me gritaba que arrancara el camión y me fuera de allí inmediatamente. Pero otra parte de mí, la parte curiosa, necesitaba entender qué era este lugar. Abrí la puerta de la cabina y bajé. El aire afuera estaba quieto, no frío ni caliente, neutro, como si la temperatura no existiera. Mis botas golpearon el pavimento con un sonido que retumbó más fuerte de lo normal en ese silencio absoluto. Caminé hacia la plaza central. Cada paso resonaba. Podía escuchar mi propia respiración, el roce de mi ropa, el crujir de las suelas de mis botas, pero nada más. La fuente en el centro de la plaza tenía agua cristalina, fluyendo, moviéndose en círculos perfectos. Me acerqué y toqué el agua con la mano. Estaba helada, real. Mojó mi piel y sentí el frío subir por mi brazo. Miré alrededor de la plaza. Las bancas estaban limpias, sin hojas ni suciedad. Los árboles plantados en maceteros de cemento estaban perfectamente podados. El pasto del parque central era verde brillante y corto, como si alguien lo hubiera cortado esa misma mañana. Pero no había nadie. Caminé hacia la tienda de abarrotes. La puerta estaba cerrada pero no con llave. La empujé suavemente y entró, haciendo sonar una campanilla sobre el marco. Adentro, los estantes estaban completamente surtidos, latas de comida, paquetes de galletas, botellas de refresco, todo perfectamente organizado, con los precios marcados en etiquetas escritas a mano. Había una caja registradora antigua en el mostrador, cerrada. Un calendario en la pared mostraba el mes correcto, octubre, pero el año en el calendario era de hace 30 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí de la tienda rápidamente. La campanilla sonó de nuevo, demasiado fuerte en ese silencio antinatural. Decidí revisar la iglesia. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos alguna pista de qué había pasado con la gente de este pueblo. La puerta de la iglesia era de madera pesada, tallada con escenas bíblicas. Estaba entreabierta. La empujé completamente y entré. El interior estaba fresco y olía a velas, aunque no había ninguna encendida. Las bancas de madera estaban ordenadas en filas perfectas.
El altar al frente tenía un Cristo en la cruz, flores frescas a ambos lados y un libro abierto que parecía ser una Biblia. Caminé por el pasillo central. Mis pasos hacían eco contra las paredes de piedra. Llegué hasta el altar y miré el libro. No era una Biblia, era un registro, un libro de nombres escrito a mano en tinta negra, página tras página de nombres, cientos de ellos, todos con la misma fecha al lado, 17 de octubre de 1994. Sentí que mi corazón latía más rápido. Hoy era 17 de octubre, el mismo día, pero 30 años después. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Cada nombre tenía una anotación breve al lado. María Santos, aceptó. José Ramírez, aceptó. Carmen López, aceptó. Pedro Martínez, aceptó. Página tras página, todos habían aceptado. ¿Aceptado qué? Seguí revisando hasta que llegué a las últimas entradas. Allí, el patrón cambiaba. Ana Ruiz rechazó. Miguel Torres rechazó. Isabel Mendoza rechazó. Solo 3 nombres. 3 personas que habían rechazado lo que fuera que se les ofreció. Y junto a esos 3 nombres, escritas en tinta roja, había 3 palabras que me helaron la sangre. Permanecen con nosotros. Cerré el libro de golpe. El sonido retumbó por toda la iglesia como un trueno. Tenía que salir de allí. Tenía que volver a mi camión y largarme de ese lugar inmediatamente. Salí corriendo de la iglesia. El sol seguía oculto detrás de nubes bajas que no recordaba haber visto antes. La luz era gris, plana, sin sombras definidas. Corrí hacia donde había dejado mi camión, en la calle principal frente a la plaza. No estaba allí. Me detuve en seco, jadeando, mirando el espacio vacío donde había estacionado hacía apenas 10 minutos. El camión había desaparecido. No había marcas de llantas. No había señales de que hubiera estado allí. El pánico comenzó a apoderarse de mí. «¡Hola!», grité. Mi voz rebotó entre los edificios vacíos. «¿Hay alguien aquí?». Nada. Solo el eco de mis propias palabras desvaneciéndose en el aire quieto. Empecé a caminar rápidamente por la calle principal, buscando mi camión, buscando alguna explicación. Pasé frente a la escuela. Las ventanas mostraban aulas completamente equipadas, pizarrones con tarea escrita, pupitres ordenados, mochilas colgando de los respaldos de las sillas, como si los estudiantes hubieran desaparecido en medio de una clase. Pasé frente a un restaurante. A través de la ventana podía ver mesas puestas con cubiertos y platos, vasos llenos de agua, comida en los platos, como si alguien hubiera estado a punto de comer y simplemente se hubiera esfumado. Este lugar no estaba abandonado, estaba congelado, suspendido en el momento exacto en que algo había pasado. Seguí caminando hasta llegar al final del pueblo. Allí, el camino continuaba adentrándose en el bosque. Un letrero de madera pintado a mano decía: «Salida, 20 kilómetros». No tenía opción. Mi camión había desaparecido. No podía volver por donde había venido sin vehículo. Tenía que seguir adelante y confiar en que ese camino me llevaría de regreso a algún lugar real, a algún lugar que existiera en los mapas. Empecé a caminar. El bosque alrededor del camino era idéntico al que había atravesado en el camión. Árboles perfectamente rectos, luz verdosa, silencio absoluto. Pero ahora que iba a pie, podía notar detalles que desde la cabina no había visto. Los árboles no tenían corteza, o mejor dicho, lo que parecía corteza de lejos, de cerca revelaba ser algo más. Una superficie lisa, sin textura, como si fueran columnas pintadas para parecer árboles pero sin serlo realmente. Me acerqué a uno y lo toqué. Estaba frío, duro, no como madera, como piedra, o como algo que nunca había tocado antes. Aparté mi mano rápidamente y seguí caminando. Después de lo que sentí como una hora, aunque mi reloj seguía marcando las 11:34 am, escuché algo. Pasos. Detrás de mí. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Me giré lentamente. No había nadie en el camino. Solo la línea recta de asfalto perfecto desapareciendo entre los árboles falsos. Esperé. Contuve la respiración. Los pasos comenzaron de nuevo. Más cerca ahora. Definitivamente detrás de mí. Pero cuando miraba, no había nada visible. Empecé a caminar más rápido. Los pasos me siguieron, manteniendo el mismo ritmo.
como un eco distorsionado de mis propios movimientos. Corrí. Los pasos corrieron también, más rápidos, más cercanos. Podía sentir algo acercándose aunque no podía verlo. Una presencia, una intención. Adelante, entre los árboles, apareció una figura. Era humana, o lo parecía. Estaba parada en medio del camino, completamente inmóvil, observándome. Me detuve, jadeando por el esfuerzo de correr. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado. Un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. Un visitante, dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. Hace mucho que no tenemos visitantes. ¿Dónde estoy?, pregunté. ¿Qué es este lugar? Hogar, respondió la voz. Era un hogar para muchos, pero hicieron una elección, y las elecciones tienen consecuencias. La figura sin rostro comenzó a caminar hacia mí. Lentamente, sus pies no hacían ruido al tocar el asfalto. Los que aceptaron, continuó la voz, se fueron a otro lugar, un lugar mejor, nos prometieron, un lugar donde nunca habría sufrimiento ni dolor. Todo lo que tenían que hacer era irse, abandonar todo, dejarlo atrás. Me obligué a no retroceder más, a mantenerme firme aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera. ¿Y los que no aceptaron?, pregunté, recordando los 3 nombres en el libro de la iglesia. La figura se detuvo a pocos metros de mí. Inclinó la cabeza hacia el otro lado. Los que no aceptaron, dijo la voz, ahora más cerca, más íntima, como si susurrara directamente en mi oído. Se quedaron, pero no podían quedarse solos. Así que les dimos compañía. Les dimos un pueblo entero para ellos, perfecto, inmutable, eterno. No entiendo, dije, aunque comenzaba a entender demasiado bien. Este lugar, explicó la voz, es memoria, es el eco de lo que fue. Los que rechazaron la oferta no quisieron dejar su hogar, así que su hogar nunca los dejó a ellos. Permanece aquí, atrapado en el último momento antes de que el resto partiera. Y ellos permanecen también, cuidando, esperando, manteniendo todo exactamente como era. ¿Dónde están?, pregunté. ¿Dónde están esas 3 personas? La figura sin rostro levantó un brazo y señaló hacia atrás, hacia el pueblo. Nunca se fueron, dijo la voz. Están en sus casas, en la iglesia, en la escuela, caminando por las calles que amaban, pero ya no son como tú, ya no son como eran. Son parte del lugar ahora, inseparables de él. Sentí que mis piernas temblaban. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué va a pasarme a mí? La figura bajó el brazo, inclinó la cabeza hacia adelante, como si me estuviera estudiando aunque no tenía ojos con los cuales ver. Tú tomaste el desvío, dijo la voz. Tú elegiste venir aquí. Cada 30 años, en este día exacto, el camino aparece. Es una invitación, una oportunidad para que alguien nuevo encuentre este lugar, y cuando lo hacen, se les hace una pregunta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué pregunta?, susurré. La figura sin rostro dio un paso más hacia mí, y otro, hasta que estuvo tan cerca que podría haberla tocado. La voz, ahora directamente en mi cabeza, preguntó, ¿aceptas quedarte? El mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el camino del bosque. Estaba de vuelta en el pueblo, pero el pueblo había cambiado. Ahora había gente, docenas de personas caminando por las calles, comprando en las tiendas, sentadas en las bancas de la plaza, niños jugando en el parque. Todo se veía normal, vivo, real, pero cuando miraba más de cerca, podía ver que algo estaba mal con todas esas personas. Se movían de forma ligeramente desincronizada,
como actores siguiendo un guión pero olvidando sus líneas ocasionalmente. Sus rostros cambiaban sutilmente cuando no los mirabas directamente, revelando por un segundo esa misma superficie lisa y sin rasgos antes de volver a la normalidad. «Puedes quedarte», ofreció la voz. «Puedes vivir aquí, en paz, en perfección. Nunca envejecerás. Nunca sufrirás. Nunca tendrás que preocuparte por nada. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, es decir que sí». Era tentador. Terriblemente tentador. Parte de mí, la parte cansada de conducir por horas, de trabajar hasta el agotamiento, de preocuparme por dinero y plazos y entregas, quería decir que sí. Pero entonces recordé los nombres en el libro, los 3 que rechazaron. Permanecen con nosotros, no como invitados, como prisioneros. ¿Y si digo que no?, pregunté. La voz guardó silencio por un momento. El pueblo a mi alrededor se congeló. Las personas dejaron de moverse. Los niños quedaron suspendidos en el aire en medio de sus saltos. Todo se detuvo excepto yo, y la figura sin rostro frente a mí. «Si dices que no», respondió finalmente la voz, «debes irte, y nunca podrás volver, y nunca podrás hablar de este lugar, porque si lo haces, si intentas guiar a otros aquí, si intentas exponer lo que somos, entonces romperás el acuerdo, y vendremos por ti, no importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase. Eventualmente, vendremos». Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. «¿Cuál es tu respuesta?», preguntó la voz. Miré alrededor del pueblo congelado. Miré las caras sin expresión de las personas que no eran personas. Miré la perfección artificial de cada edificio, cada árbol, cada detalle meticulosamente mantenido en un estado de preservación imposible. Y recordé mi camión, mi vida, mi mundo real con todas sus imperfecciones y dificultades. «No», dije firmemente, «no acepto, quiero irme». Por un momento no pasó nada. Luego, el pueblo comenzó a desvanecerse. No de golpe, gradualmente, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Los colores se volvieron más pálidos, los edificios más translúcidos, las personas congeladas se volvieron como fantasmas antes de desaparecer completamente. La figura sin rostro fue la última en irse. Se quedó allí, observándome con su cabeza inclinada, hasta que también se desvaneció en el aire como humo. Y entonces estaba de vuelta en el camino, solo, rodeado de árboles reales con corteza real y hojas que susurraban con el viento real. Adelante podía ver luz, luz verdadera del sol, la salida del bosque. Corrí hacia ella. Cuando emergí de entre los árboles casi lloré de alivio. Estaba de vuelta en la carretera principal, la misma carretera de montaña que había estado recorriendo esa mañana, y allí, estacionado en el arcén a unos 100 metros, estaba mi camión. Corrí hacia él. La puerta estaba desbloqueada. Las llaves estaban en el contacto. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto que ahora había una capa de polvo fino sobre el tablero, como si el camión hubiera estado allí durante días. Arranqué el motor. El Volvo cobró vida con su rugido familiar y reconfortante. Miré el reloj del tablero. 4:37 p.m. Habían pasado más de 5 horas desde que había tomado el desvío, pero para mí había sentido como mucho menos, o tal vez como mucho más. El tiempo en ese lugar no había funcionado de manera normal. Conduje sin parar hasta llegar a mi destino. Entregué el cargamento con retraso, inventé una excusa sobre problemas mecánicos, y me registré en un hotel barato para pasar la noche. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin rostro. Escuchaba la voz ofreciéndome quedarme en ese pueblo perfecto y muerto. A la mañana siguiente busqué en internet. Investigué sobre pueblos desaparecidos en esa región. Encontré algo. Había existido un pueblo. Se llamaba San Isidro del Valle. En octubre de 1994, todos sus habitantes desaparecieron en una sola noche. Simplemente se fueron. Dejaron sus casas, sus pertenencias, todo. Cuando las autoridades llegaron días después, encontraron el pueblo completamente intacto pero vacío. Las investigaciones no llevaron a nada. No había señales de violencia. No había evidencia de evacuación planificada.
Las personas simplemente habían desaparecido. Con el tiempo, el caso se cerró sin resolver. Se asumió que había sido algún tipo de suicidio colectivo, o que todos habían huido por razones desconocidas. Pero yo sabía la verdad. Habían aceptado una oferta, una promesa de algo mejor, y se habían ido a algún lugar al que yo no podía seguirlos ni imaginar. Todos excepto 3 personas: Ana Ruiz, Miguel Torres e Isabel Mendoza, los que habían dicho que no, los que habían preferido quedarse en su hogar sin importar el costo, y ahora ese hogar los mantenía prisioneros, atrapados en un eco eterno del último momento antes de que todos los demás se fueran. Han pasado 2 meses desde entonces. He vuelto a esa carretera de montaña varias veces para hacer entregas en la zona. Cada vez que paso por donde debería estar el desvío, miro con atención. No hay nada. Solo bosque denso a ambos lados de la carretera. Sin camino secundario. Sin letrero prometiendo un atajo. Nada que sugiera que alguna vez existió una entrada a ese lugar. Pero sé que volverá. En 30 años. El 17 de octubre. El camino aparecerá de nuevo. Y algún otro conductor cansado, buscando ahorrar tiempo, tomará ese desvío. Y se le hará la misma pregunta que a mí. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí. Si ahora estaría caminando por esas calles perfectas, rodeado de simulacros de personas, viviendo en una perfección artificial pero sin dolor ni problemas. Otras veces me pregunto sobre los 3 que se quedaron, si todavía están conscientes allí adentro, si saben lo que son ahora, si sufren en su prisión de perfección, o si han olvidado lo que era ser humano hace tanto tiempo que ya no importa. No tengo respuestas, solo tengo esto, la certeza absoluta de que hay lugares en este mundo que no deberían existir. Lugares que quedan atrapados entre lo que fueron y lo que podrían haber sido. Lugares que esperan pacientemente a que alguien más tome el camino equivocado. Y cuando lo hagan, cuando ese desvío aparezca frente a ellos prometiendo un atajo y tiempo ahorrado, espero que recuerden algo importante. Algunos atajos no te llevan a donde quieres ir, te llevan a donde algo más quiere que estés. Y una vez que llegas allí, salir requiere más que solo decir que no. Requiere estar dispuesto a cargar con el conocimiento de ese lugar por el resto de tu vida. Requiere vivir sabiendo que existe, que espera y que eventualmente volverá. Cada vez que conduzco de noche ahora, reviso mis mapas obsesivamente. Me aseguro de conocer cada tramo de cada ruta. No confío en atajos, no confío en desvíos no marcados. Y cada 17 de octubre, no importa dónde esté, me aseguro de estar en algún lugar seguro, con gente alrededor, lejos de cualquier carretera solitaria de montaña, porque sé que el pueblo sigue allí, en algún lugar entre lo real y lo imposible, esperando, preservando su perfección. Y los 3 que dijeron que no siguen caminando por sus calles vacías, cumpliendo su condena de eternidad en el lugar que amaban demasiado como para dejarlo ir. A veces, en mis pesadillas, veo la figura sin rostro parada al lado de la carretera, observándome pasar, inclinando la cabeza en ese gesto curiosamente humano, y escucho la voz susurrando en mi mente: volverás, eventualmente, todos vuelven. Pero me niego a creerlo, me niego a aceptar que ese lugar tenga algún poder sobre mí más allá del miedo que me causa. Sigo conduciendo, sigo trabajando, sigo viviendo mi vida imperfecta en mi mundo imperfecto. Y cada noche, antes de dormir, me repito lo mismo. Dije que no. Elegí irme. Y estoy libre. Aunque a veces, en la oscuridad justo antes del amanecer, cuando el mundo está más quieto y el silencio más profundo, me pregunto si eso es realmente verdad, o si parte de mí se quedó en ese pueblo, esperando, observando, contando los días hasta el próximo 17 de octubre, cuando el ciclo comience de nuevo. Así termina el relato que recibí. La persona que me lo envió dice que desde entonces no ha vuelto a tomar ningún atajo que no esté claramente marcado en mapas oficiales. Si alguna vez has visto un desvío que no debería estar ahí, o has visitado un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal, me gustaría escuchar tu experiencia. Déjala en los comentarios. A veces compartir estas historias nos ayuda a procesar lo inexplicable. Conduce con cuidado, y recuerda que no todos los caminos llevan a donde creemos. Nos escuchamos pronto.